tardes, abogado. Buenas tardes con todos mis compañeros presentes. Mi nombre es Carol y junto con mi grupo de trabajo les vamos a presentar el siguiente video sobre un caso relacionado con la trata de personas. En esta exposición abordaremos las fases de la investigación criminal y el análisis de los hechos delictivos, identificando los elementos que permitieron reconstruir los acontecimientos y comprender la forma en que se desarrolló el delito. Nuestro objetivo es mostrar la importancia de la investigación, la identificación de los responsables y la búsqueda de justicia para para las víctimas. Esperemos que este trabajo sea de su agrado y de su interés. El delito se trata sobre la trata de blancas. Es una de las violaciones de derechos humanos más extremos en el Ecuador. El artículo 91 del Código Orgánico Integral, también conocido como el COIP, establece que toda persona que capte, transporte o traslade o retenga o reciba en el país desde o hacia otros países con fines de explotación por la cual un tercero recurre a la amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto o al fraude, o el abuso de poder de una situación en vulnerabilidad, a la constitución o aceptación de pagos o beneficios, constituye el delito de la trata de personas. Constituye la reputación, toda la actividad de la que resuelte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de esta vida o del trabajo objetos de es como la extracción, la comercialización ilegal de órganos, tejidos o fluidos en material genético de personas vivas, incluido en el turismo para la donación o el trasplante de órganos. La explotación sexual de las personas, incluida en la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil, la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil igual, promesa del matrimonio o unión de hecho civil, incluida la unión del hecho precoz arreglada como indemnización o transacción, temporal o con fines de procreación. La adopción de ilegal de niñas o niños adolescentes, la mediosidad y el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley, o cualquier otra modalidad de la explotación. En nuestro caso se denomina o se nombra Operación Lucero. Elena era una joven de 19 años, residente de un sector vulnerable de Guayaquil. Buscaba un empleo desesperadamente para poder ayudar a su familia. A través de una red social contactó con un perfil que ofrecía vacantes para sus asistentes, sobre asistentes al servicio al cliente, en un prestigioso complemento turístico en la provincia de Manabí. El reclutador utilizó técnicas de manipulación psicológica, le prometió un sueldo de hasta $800 mensuales, alojamiento gratuito y alimentación, para ganarse su confianza y así el tratante le envió fotos falsas del lugar y le costeó el pasaje del bus. Elena viajó desde Guayaquil hasta su localidad costera de Manabí. Al llegar no fue llevada a un hotel, sino a una vivienda custodiada a las afueras de la ciudad. Inmediatamente los captores le retiraron su cédula de identidad y su teléfono celular bajo el pretexto de trámites administrativos. Fue en ese momento cuando la violencia psicológica y las amenazas directas comenzaron. Le dijeron a su familia que en Guayaquil estaba vigilada y que si intentaba escapar la pasaría algo. Además, le impusieron una deuda imprevista de $1.500 por presupuestos de viaje, ropa, alimentación que debía de pagar. Elena fue obligada a ejercer la prostitución en un establecimiento clandestino nocturno. Las jornadas eran de más de 12 horas diarias. No recibía remuneración alguna, todo iba a la supuesta deuda. Y se encontraba en condiciones de absoluto aislamiento, sin poder comunicarse con el exterior. Mediante las fases de investigación criminal, esclareceremos el hecho delictivo para llegar a un proceso judicial, de las cuales aplicaremos 10 fases. En el conocimiento del hecho delictivo, aquí la investigación inicia cuando la Policía Nacional o la Fiscalía reciben una denuncia sobre la desaparición de Elena o sobre la existencia de un establecimiento clandestino donde presuntamente se explota sexualmente a mujeres.
También puede iniciarse mediante una noticia de crímenes o parte policial. En la aparición del caso, la familia de Elena denuncia su desaparición. La policía recibe información sobre una red de trata de personas en Manabí y la fiscalía abre una investigación previa. En la verificación del hecho, aquí veremos que es una etapa que se busca comprobar si efectivamente ocurrió un delito mediante las inspecciones preliminares y las entrevistas iniciales. Su aplicación al caso. Aquí se debe entrevistar a la familia de Elena, también se revisan los mensajes y el perfil falso de la red social. Se verifica el viaje de Elena desde Guayaquil hacia Manabí y también se debe confirmar la existencia del esclarecimiento clandestino. La protección de la escena consiste en preservar el lugar donde ocurrió el delito para evitar la pérdida o la contaminación de evidencias. La aplicación al caso se basa en que la policía allana la vivienda donde retenían a Elena. Se acordona la casa y el establecimiento nocturno. También se debe controlar el acceso al lugar y se debe proteger toda la evidencia encontrada. Como fase tenemos la inspección técnica. Este es donde documentamos detalladamente la escena mediante fotografías, videos y croquis. Ya, a continuación se tomará fotos de las fotografías de la vivienda y del establecimiento. Se registra el lugar donde permanecía Elena. Se va a realizar un croquis de las habitaciones y accesos y se graban videos del sitio para documentar las condiciones en las cuales los acosadores explotaban. Fase, tenemos la recolección de los indicios, que la fase de recolección de los indicios es muy importante dentro de la investigación criminal, ya que tiene como objetivo obtener, identificar, embalar, etiquetar y preservar todas las evidencias que permitan demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de los autores. Tenemos los indicios digitales, que son el teléfono celular de Elena, los teléfonos celulares de los tratantes, computadoras o tablets encontradas en la vivienda, mensajes de texto y conversaciones de las aplicaciones como WhatsApp y otras mensajerías instantáneas. Tenemos el perfil falso, que este fue utilizado para ofrecer el empleo, unas fotografías falsas enviadas a la víctima y correos electrónicos y registros de llamada. Estas evidencias tienen como objetivo identificar al reclutador, establecer cómo se realizó la captación de la víctima, determinar si existen más víctimas y descubrir la estructura de la organización criminal. También tenemos evidencias documentales, que fue la cédula de identidad de Elena, retenida ilegalmente, los boletos de bus de Guayaquil a Manabí, cuadernos con registros de clientes, libretas con cuentas de la supuesta deuda de $1,500, contratos falsos o documentos utilizados para engañar a las víctimas, comprobantes de depósitos o transferencias bancarias. Tenemos los indicios biológicos, que esto era para verificar las condiciones de la explotación y posibles agresiones. Se le hizo exámenes médicos a Elena, una toma de muestras biológicas si existieron agresiones físicas o sexuales, evaluación ginecológica, exámenes toxicológicos en caso de una sospecha de suministro de sustancias. Indicios físicos, donde encontramos las llaves y candados utilizados para registrar la libertad de Elena, para restringir la libertad de Elena, cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda, dinero en efectivo, producto de la explotación sexual, agendas con nombres de clientes, vehículos utilizados para transportar a las víctimas, ropa o elementos relacionados con la actividad ilícita. Se hizo una pericia psicológica a la víctima. En este, en esto, en esta pericia se hizo varios exámenes como para poder ver el estado emocional de Elena, el nivel de afectación psicológica, la existencia de miedo, ansiedad o estrés postraumático,
los efectos de las amenazas y la manipulación psicológica. Y por último, para poder preservar los indicios, se trasladó mediante cadena de custodia. Cada indicio recolectado tenía que ser fotografiado en el lugar donde fue encontrado, escrito detalladamente, embalado en recipientes adecuados donde pertenece cada para que esto no haya alteración de los indicios. Se etiquetó con fecha, hora y nombre del perito, traslado y a los laboratorios de criminalística. Y por último, se mantuvo un registro continuo de todas las personas que tuvieron contacto con la evidencia. Eh, Se hizo como fase identificación de sospechosos, que en este busca determinar quiénes participaron en el delito y cuáles fueron su grado de responsabilidad. Se identificó al reclutador que contactó a Elena, se localizó a los encargados del establecimiento clandestino, se analizó las comunicaciones entre los miembros de la red y se estableció las funciones de cada integrante de la organización. Tenemos la fase de formulación y verificación de hipótesis. En esa fase se plantea una explicación de lo ocurrido y posteriormente se comprueba las pruebas y las pericias. En la hipótesis del caso tenemos que una organización criminal captó a Elena mediante engaños, la trasladó de Guayaquil hasta Manabí, la privó de su libertad y la explotó sexualmente con fines económicos. En la verificación tenemos los testimonios de Elena, las declaraciones de los testigos, las pericias psicológicas, el análisis de teléfonos y redes sociales y los documentos y registros obtenidos en los allanamientos. Fase de judicialización. La Fiscalía presenta los elementos de convicción y formula los cargos contra los responsables, en la cual se formulan los cargos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se solicitan medidas cautelares como prisión preventiva y se inicia la instrucción fiscal. Fase de juicio. En esta etapa se presentan las pruebas ante el juez para determinar la responsabilidad penal de los acusados. En la aplicación al caso obtenemos la Fiscalía presenta el testimonio de Elena, los cuales exponen las pericias psicológicas y digitales, se presentan las evidencias obtenidas en los allanamientos, el tribunal analiza las pruebas y dicta la sentencia correspondiente. Como conclusión del trabajo presente, tenemos que la investigación del caso de Elena permitió evidenciar cómo opera el delito de trata de personas mediante mecanismos de engaño, manipulación psicológica, traslado y explotación sexual de la víctima. A través de las diferentes fases de investigación criminalística, se logra reconstruir los hechos y obtener elementos probatorios como testimonial, documental y pericial, los cuales demuestran la existencia del delito y la participación de los responsables. La correcta aplicación de procedimientos como la protección de la escena, la inspección técnica, la recolección de indicios y el mantenimiento de la cadena de custodia garantiza la validez de las evidencias presentadas durante el proceso judicial. Asimismo, las pericias psicológicas, biológicas, documentales y digitales constituyen herramientas fundamentales para respaldar científicamente la investigación. Por último, tenemos que este caso demuestra la importancia del trabajo coordinado entre la Policía Nacional Criminalística y a la Fiscalía para proteger a las víctimas, desarticular organizaciones criminales y asegurar que los responsables sean sancionados conforme a la ley, contribuyendo así a la defensa de los derechos humanos y a la administración de justicia. Gracias.